Capítulo 11. ¿Qué debemos hacer ahora? Después de despedir a Hansel, Paul, que había estado lleno de vigor hace unos momentos, de repente entró en pánico. Se levantó y caminó de un lado a otro alrededor de la silla. Fui un poco duro con él hace un momento, no, y si se queja ante el rey de nosotros, ¿qué pasa si la corte real envía un ejército para castigarnos? Debería haber hablado más suavemente. Lamentó profundamente su comportamiento impulsivo. Los demás sintieron una sensación de resignación por dentro. Eras tan imponente hace un momento, ¿por qué estás entrando en pánico así? Señor, cálmate, cálmate. Ford, el mayordomo, intentó consolarlo, no hiciste nada malo en este momento. Para hablar con franqueza, para una familia remota como la nuestra, no está claro si el rey nos recordaría sin un control de la corte heráldica. Ciertamente no esperaría mucho apoyo militar de un dominio tan apartado. Además, Su Alteza Real la Princesa nos excusó personalmente del servicio militar. Probablemente el barón Abbot, en su afán de dejar huella, nos pidió tropas. Incluso si este asunto llega a Su Majestad, él no libraría una guerra por tal tema. Está bien. Aunque se sentía tranquilo, era una verdad amarga de tragar, era solo una hormiga, incapaz de enojar siquiera a un elefante. Entonces, solo tenemos que dejar al barón Abbot sin nada que decir. Dejarlo sin nada que decir, muy bien, entonces seamos más despiadados. ¿Más despiadado? No querrás decir, Ford se sorprendió, haciendo un gesto de cortarle la garganta, eso es absolutamente inaceptable, eso sería abofetear al rey. Oye, ¿a dónde se fue tu mente? Quería montarle un espectáculo, hacerle comprender que realmente no podemos enviar tropas en este momento. ¿Cómo se atreve un simple noble del país a hablarme así? De regreso a su habitación, Hansel no pudo contenerse más después de cerrar bien la puerta. ¿Quién soy? Soy el representante de Su Majestad el Rey. Mis palabras son el decreto del rey y mi dignidad es la dignidad del rey. Demasiado arrogante, demasiado arrogante. Compostura, debo mantener la compostura, no debería rebajarme al nivel de un niño mojado detrás de las orejas. Caminó de un lado a otro, contemplando su próximo movimiento. Antes de que Paul Grayman regresara, ya había investigado la ciudad. Aunque los piratas habían penetrado más profundamente que antes, todavía estaban lejos de Leichhardt Town y no representaban una amenaza real para su gobierno. Una vez que los piratas se retiraran, podría reanudar la recaudación de impuestos, como hacían todos los nobles. ¿Podría ser que solo esta familia se aferrara obstinadamente a los nobles deberes establecidos por el rey Rodney? ¿O que el Señor de la Luz tenga piedad de él? Si se corriera la voz, sería el hazmerreír. Dado que el enfoque duro no funciona, tal vez uno más suave, ¿no les fascinan todos los niños los cuentos de caballeros y las historias heroicas? Quizás pueda empezar desde ahí. Hansel siguió reflexionando, acariciándose la barbilla. Me pregunto cómo estarán los demás. Si alguien más gana el mérito antes que yo, sería problemático. Al pensar en esto, me vino a la mente el rostro de su antiguo compañero Matthew, que quedó en el ejército. Ese tipo. No estoy celoso, se recordó a sí mismo. Solo me preocupa que pueda descuidar sus deberes o calumniarme ante la princesa. Aunque es poco probable que llegue a verla. Cuando Hansel estaba a punto de irse a la cama, de repente escuchó un alboroto afuera. Al mirar por la ventana, vio llamas parpadeantes y gente gritando fuerte. Rápidamente llamó a un sirviente para preguntarle sobre la situación. Unos minutos más tarde, Tom regresó presa del pánico. Joven maestro, es malo. La patrulla encontró rastros de piratas fuera del pueblo. El señor ya ha llevado a las tropas a resistir y los guardias están informando a los residentes que se preparen para la defensa. ¿Qué piratas tienen la audacia de atacar la residencia de un conde? Hansel se mostró incrédulo. Justo cuando estaba pensando, de repente alguien irrumpió con un cuchillo. Maldita sea, qué débil es este señor idiota para dejar que alguien irrumpa en su casa. No me mates, la habitación del señor está en el segundo piso, no tengo nada que ver con él. Aterrorizado, Hansel gritó e intentó meterse debajo de la cama. Varón, soy un guardia de la mansión del señor, dijo el intruso, apenas reprimiendo una risa. Los piratas están atacando. El conde cree que tal vez no los detendremos, he venido a llevarte al sótano por seguridad. Maldiciendo por dentro, Hansel se levantó rápidamente, recuperando su comportamiento altivo. HMPH,
la gente de lugares pequeños realmente carece de modales, ni siquiera saben cómo tocar la puerta. Incluso los limpiadores de mierda son más educados que tú. El soldado no se atrevió a responder y se apresuró a decir, varón, síganme rápidamente a la habitación segura en el sótano. Esperar. Hansel resopló y luego llamó a Tom para que le arreglara la ropa y el cabello. Después de un largo rato, Hansel finalmente adoptó un aire tranquilo y dijo lentamente, si no fuera por la urgencia, realmente debería darle a su señor una lección sobre los modales. Olvídalo, ¿por qué me molesto con un soldado simplón? Lidera el camino. Después de maldecir mentalmente 1000 veces, el guardia se giró para abrir la puerta, pero de repente la abrieron de nuevo. Varón, aún no te has ido, apresúrate. Otro guardia entró corriendo. El primer guardia se volvió y le instó, varón, rápido. Yo te llevaré. ¿Dónde está? Volvió su mirada inquisitiva hacia Tom, el sirviente de Hansel, quien torpemente señaló debajo de la cama. El guardia miró y vio la sábana cerca del suelo temblando incesantemente. En las afueras de la ciudad, Pablo ordenó a una tropa de soldados que hicieran un espectáculo. Después de recibir la noticia de que Hansel se había escondido en el sótano, ordenó a los soldados que descansaran. Ese idiota del comisionado debe estar muerto de miedo ahora. Encantado con su brillante plan, no pudo evitar sentirse orgulloso. Volviéndose hacia Brice, se quejó, TCH, ¿quién se cree que es, actuando tan alto y poderoso con un poco de autoridad? Si no fuera por esas armaduras y lanzas, no me molestaría en absoluto con él. Debería haberlo hecho esperar al menos 10 días o medio mes. Justo cuando estaba a punto de ordenar la retirada, un soldado llegó corriendo desde lejos, gritando y agitando una antorcha. Malas noticias, malas noticias. Señor, Capitán Brice, los piratas vienen, los piratas vienen. No pudo evitar reírse, jaja, está bien, está bien. Ese tonto varón ya está asustado, no hay necesidad de seguir gritando. No, no es eso. El soldado estaba tan asustado que apenas podía hablar, esta noche estoy de servicio de patrulla nocturna. Son verdaderos piratas los que vienen hacia aquí. Después de decir esto, hizo un gesto hacia el lago. Todos miraron y vieron luces en el lago, acercándose rápidamente desde la distancia. ¿Qué? Ahora fue el turno de Poe de sorprenderse y decir algo incomprensible para todos. Capítulo 12. Todos, póngase en formación. Mientras todos permanecían atónitos, fue el comandante del batallón Brice quien reaccionó primero. Tú, ve y reúne a todas las compañías del campamento. Los soldados, gracias a más de medio mes de entrenamiento, rápidamente se dispusieron en la formación habitual, agarrando sus armas con fuerza. Luego, Brice asignó a 2 personas y ordenó, escolten al conde de regreso al castillo. Esta orden devolvió al aturdido Paul a la realidad. Él se negó en voz alta, no, quiero quedarme aquí. Brice no tuvo tiempo de persuadirlo, centrando toda su atención en los pequeños botes en el lago que parecían piratas. Los barcos en el lago disminuyeron gradualmente la velocidad y finalmente se detuvieron a una distancia considerable de la orilla. Parecía que los piratas habían notado la preparación de la isla y sabían que no era un buen momento para atacar. Así comenzó un tenso enfrentamiento y una tensión asfixiante se fue extendiendo lentamente entre las tropas. Parecía que había pasado un siglo cuando de repente Brice levantó su escudo frente a Poe. Entonces se escuchó un silbido. A la luz de la luna, vieron una flecha clavada en el suelo, no muy lejos, con una tela blanca adherida. Después de esto, los pequeños botes en el agua se retiraron lentamente en la distancia. Una vez que los barcos sospechosos se dispersaron por completo, Brice ordenó en voz alta, ve a buscar esa flecha. Indignante. Todos vieron al conde golpear furiosamente un trozo de tela cubierto de pequeños escritos sobre la mesa. Ahora se confirmó que los barcos sospechosos eran efectivamente piratas y probablemente planeaban asaltar la ciudad. Al ver los preparativos en tierra, recurrieron a disparar sobre una carta con una flecha. La carta decía, Grayman, será mejor que seas prudente. A nosotros, los hermanos, nos falta dinero últimamente y los pobres diablos junto al mar no tienen mucho dinero, así que hemos acudido a ti para pedir un poco de dinero para beber. Teniendo en cuenta que acabas de perder a tu padre y gobiernas una tierra desolada, no te pediremos mucho. Pero necesitamos alrededor de 10.000 en monedas de plata, o unos pocos miles bastarán en caso de necesidad. El asunto de los cerdos, vacas y ovejas depende de ti,
pero si nos decepcionas, no esperes vivir en paz. Tienes una semana y vendremos a recogerlo. El precio que hemos fijado es muy razonable. Recientemente, secuestramos a alguien de la Alianza Hornby. La carta terminaba abruptamente allí, probablemente por falta de espacio, firmada el incomparablemente grande, sabio, valiente, apuesto y todos los demás adjetivos halagadores, aunque todavía insuficientes, el señor de alta mar, Kik el primero. Después de que todos leyeron la carta, intercambiaron miradas. El comandante del batallón Brice volvió a levantarse para ofrecerse como voluntario para la batalla. Nuestras tropas ahora están bien entrenadas y parecen bastante formidables. Están bien alimentados y son fuertes, una mejora significativa respecto a la última vez que luchamos contra piratas. Es hora de que vean algo de acción. Los otros oficiales asintieron con la cabeza. Stuart Ford objetó, creo que deberíamos ser más cautelosos, ¿por qué no negociar primero? Si podemos reducir sus demandas y despedirlos temporalmente, no sería una mala idea. Paul, claramente descontento, sintió que la negociación era demasiado humillante. Además, el reciente entrenamiento militar había agotado sus fondos. ¿Ha habido alguna respuesta a la llamada de ayuda que enviamos antes? De repente recordó. Al escuchar esto, el rostro de Stuart Ford mostró vergüenza. Le ordenó a su subordinado que le llevara un grueso fajo de pergaminos a Paul y le dijo, será mejor que lo compruebes tú mismo. Cogió una carta, mi querido sobrino Paul, ha pasado mucho tiempo desde que mantuvimos correspondencia. Me sorprende enterarme del fallecimiento de tu padre. Sin embargo, durante estos tiempos de rebelión, debo proteger mi territorio y no atreverme a salir. Lamento no poder presentar mis respetos en persona. La carta apestaba a retórica noble, pretenciosa y anticuada, llena de frases vacías y evitando una respuesta directa sobre si ayudarían o no. Paul lo miró y lo arrojó a un lado. Tomando otro, decía, para el joven heredero de la familia Grayman, si aceptas convertirte en mi vasallo y jurarme lealtad, tratar con meros piratas será trivial. Esto era oportunismo en su peor expresión. Lo tiró. Luego otro, querido Paul, son solo piratas, ¿por qué preocuparse tanto? Una vez que hayan extorsionado suficiente dinero a los plebeyos, se irán. Que los fuertes sean fuertes, que los violentos sean violentos, simplemente protege Leighart Town desde el castillo. Esto sonaba como si viniera de alguien más que también había viajado en el tiempo. Descartado. Otra carta decía, Grayman, lo que estás haciendo es inapropiado. Como persona no violenta, les aconsejo que abran sus puertas y les digan a los piratas, vengan con sus armas de destrucción, les daremos a la mitad de nuestra gente para que maten, y la otra mitad no se someterá. Tales pacificadores eran presentes en todos los mundos, al parecer. Descartado. Otra carta más decía, mi querido hermano Paul, no es que no quiera ayudarte. Recientemente, un maldito representante real vino aquí, amenazándome y engatusándome. Se llevó a todos los soldados de mi territorio para reclutarlos. Paul miró burlonamente a Hansel, que asistía a la reunión, y tiró la carta. Estos sinvergüenzas no están dispuestos a ayudar en una crisis, se dio cuenta Paul después de revisar el montón de cartas inútiles porque Stuart Ford recomendaba negociar con los piratas. Después de mucha consideración, finalmente accedió a la petición de los oficiales de hacer la guerra contra los piratas. Señor conde, caballeros, primero debemos comprender los movimientos de los piratas, por lo que debemos dispersar la caballería para realizar reconocimientos, especialmente a ambos lados del río Waze. Los piratas acaban de llegar, no podrían haber ido muy lejos de la noche a la mañana. Llame a 2 empresas del campo de entrenamiento de nuevos reclutas. Necesitamos dejar a algunas personas para defender Leighart Town. Todos se reunieron alrededor de un mapa del territorio de estilo medieval y a escala desproporcionada, señalando y discutiendo el plan de batalla. Se tomó la decisión de dejar las tropas de seguridad interna y una compañía de infantería para defender Leighart Town. Las 3 compañías restantes se reunirían y avanzarían a lo largo del río Bis hacia la costa, buscando ajustar cuentas con los piratas. Después de finalizar el plan y organizar mayores patrullas y vigilancia, todos se dispersaron para descansar. Después de una noche de agitación, la asistencia divina de los piratas confirmó inadvertidamente que el territorio de Aldá era efectivamente inconveniente para desplegar tropas. Esto hizo callar a Hansel, que iba a quedarse aquí por mucho tiempo. Sin lidiar con estos descarados piratas que se atrevieron a atacar la residencia del señor, no podía esperar una estadía pacífica. Al despertar, Paul recibió informes de que se habían encontrado rastros de piratas. No habían ido muy lejos,
probablemente buscando asaltar una aldea cercana no vigilada. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 13. Al mediodía, 2 compañías del campo de entrenamiento de nuevos reclutas llegaron a Lightheart Town. La caballería de exploración informó que los piratas no habían ido muy lejos. Después de reunir todas las fuerzas planificadas, todo el ejército disfrutó de una abundante comida y Paul Grayman anunció su partida hacia la ubicación de los piratas. Al anochecer, finalmente vieron a la tripulación pirata que había instalado un campamento junto al río. Los piratas, entre 400 y 500, estaban cocinando sobre fogatas. Paul pensó para sí mismo, no tenemos una ventaja numérica. Pero tenemos el beneficio de un entrenamiento militar moderno, algo que este grupo heterogéneo no puede igualar. Ponerse en forma. Los oficiales de la compañía comenzaron a dirigir a sus soldados, pasando de la formación en columna a la formación en línea. Los piratas, al ver que el ejército se acercaba, rápidamente se armaron y se prepararon para la batalla. Un pirata corpulento con una gran barba gritó: «Oye, pequeño Grayman, ¿has preparado lo que pidió el abuelo? ¿Estás tan ansioso por rendir homenaje?». Sus palabras fueron recibidas con carcajadas por parte de los piratas. Brice preguntó: «Señor, ¿qué debemos hacer? ¿Atacamos?». Paul pensó con pesar, si hubiéramos traído los grandes petardos, podríamos haberles dado un verdadero susto. Las grandes armas desarrolladas anteriormente, después de varios experimentos, resultaron ser menos efectivas de lo esperado. Al principio llenaron bolas de hierro huecas con pólvora y las arrojaron, pero la distancia de lanzamiento fue decepcionante. Las explosiones fueron peligrosas para los lanzadores, muchos resultaron heridos y hubo muchos fracasos. No es de extrañar que los granaderos de Total War parecieran tan ineficaces. Más tarde redujeron el polvo y cambiaron a vasijas de barro para lanzamientos más largos, pero esto redujo el impacto. Los artesanos agregaron clavos de hierro a las vasijas, que se asemejan a las bolas de fuego con púas de la dinastía Son. Después de muchas modificaciones, todavía las consideraba una versión ineficaz de las granadas modernas, pero fueron producidas como medida de emergencia. Sin embargo, estas armas deficientes fueron olvidadas en la prisa por convocar refuerzos del campo de entrenamiento anoche. Después de su perorata interna, Paul levantó su fusta y declaró audazmente: «Aniquiladlos. Agarrad vuestras armas, adelante». Al recibir la orden, Brice gritó y los soldados, en sus formaciones en línea, comenzaron a avanzar lentamente. Al observar a sus propias tropas uniformadas y algo coordinadas en sus movimientos, Paul sintió una sensación de orgullo. Por el contrario, los piratas estaban desorganizados y carecían de formación, asemejándose a un ejército regular que rodeaba a los bandidos. ¿Cómo podrían perder? En ese momento, el pirata barbudo gritó: «Maten a estos nobles perros». Los piratas rugieron colectivamente y cargaron imprudentemente hacia ellos. Al principio, los soldados territoriales avanzaron de manera constante, pero a medida que los piratas se acercaron, el pánico se hizo visible, especialmente entre los nuevos reclutas, que luchaban por mantener firmes sus armas. Entonces, desafortunadamente, alguien en la primera fila, tal vez para animarse, gritó: «¡Cargar!». Esta llamada actuó como una señal, enviando a los soldados a una carrera frenética hacia adelante. En unos momentos, la formación que alguna vez fue apretada se dispersó, y los oficiales fueron arrastrados por la oleada, dejando solo a Brice y los soldados de seguridad interna cerca de Paul. Pronto, los soldados y piratas se vieron envueltos en un combate cuerpo a cuerpo, dejando a Paul, montado en su caballo, murmurando: «¿No es así como se suponía que debía ser, cómo se convirtió en un cargo imprudente?». Brice maldijo: «Estos tontos buenos para nada». Los piratas, feroces y despiadados, rápidamente tomaron ventaja mientras los soldados, carentes de formación y experiencia real en combate, no eran rival para estos forajidos desesperados. Al cabo de media hora, la batalla se inclinó a favor de los piratas. Como era de esperar, un soldado, usando todas sus fuerzas, logró defenderse de un ataque y luego dio media vuelta y echó a correr. Luego, siguieron un segundo y un tercero, hasta que finalmente todos los soldados comenzaron a retirarse en desorden. Los oficiales gritaron órdenes para detenerlos y Brice azotó a los soldados en retirada con su látigo. Pero todos los esfuerzos fueron en vano. «Señor, debemos retirarnos». «Cubriré la retaguardia con la caballería», dijo Brice, al darse cuenta de que la situación era irremediable, y regresó para aconsejar a Poe que se retirara.
Paul miró con amargura al pirata barbudo que todavía perseguía a sus soldados, se mordió el labio y de mala gana ordenó: «Caballería, cubran nuestra retirada, retirar». Luego hizo girar su caballo, lo azotó ferozmente y éste comenzó a galopar de regreso por donde habían venido. «Todos los que van a caballo, síganme para cubrir la retirada». Después de cubrir la retirada y reagrupar a los soldados dispersos, Brice finalmente se libró de la persecución de los piratas. Aproximadamente una hora después, alcanzaron a Paul. Después de un recuento, incluidos los soldados desaparecidos, habían perdido más de 30 hombres y más de 50 heridos. Una desgracia. El conde Paul estaba al borde de las lágrimas. Esta fue su segunda derrota ante los piratas después del fracaso de su padre. Si se corriera la voz, su familia se convertiría en el hazmerreír en Northwestern Bay. Apretó los dientes: «Encuentra a esos dos sinvergüenzas». Brice preguntó, desconcertado: «¿Cuáles dos, mi señor?» «El que cargó sin órdenes y el que se retiró primero, los tendré en las minas de por vida». «Sí, señor conde». «Regresemos a Leichhardt Town. Necesitamos reflexionar sobre las lecciones de esta operación». Esa noche, se pidió a cada oficial que escribiera un informe de batalla mientras Paul se encerraba en su dormitorio. Mientras los oficiales luchaban con sus informes, Stuart Phillip escuchó el sonido de objetos arrojados y destrozados en el dormitorio del señor, pero no preguntó, entendiendo que su joven amo necesitaba desahogarse. Al día siguiente, Paul se encontró con un Brice emocionado cuando entró al salón. «Señor conde, mira quién ha vuelto». A su lado había dos personas, un hombre mayor, de unos 50 años, de aspecto vigoroso, y un hombre joven, probablemente de unos 20 años. Ambos se inclinaron respetuosamente ante él. «¿Quiénes son estos dos?» «Sir Schroeder y su escudero Joyce». «Owen Schroeder. Lo conociste cuando eras niño». «Ah, claro, eras demasiado joven para recordarlo». El anciano habló lentamente: «Por favor, permítanme presentarme». Capítulo 14. ¿Cuántos años han pasado desde la última vez que vine aquí? Más de una década, supongo. El viejo caballero contempló su ciudad natal, Leichhardt Town, bajo el atardecer menguante. Su asistente se rió entre dientes y dijo: «Apuesto a que Lord Schroeder apenas puede esperar, ¿eh?» Justo ahora, estaba bastante emocionado, pero de repente pensé: aparte de esos viejos amigos que ocasionalmente se corresponden, me pregunto si alguna otra gente del pueblo todavía me recuerda. Una ola de inexplicable tristeza surgió en el corazón del caballero, y su caballo, sintiendo el humor de su amo, disminuyó la velocidad. El joven asistente lo consoló: «Después de todo, ha pasado más de una década. Es comprensible que no lo recuerden. De todos modos, no volverás a irte, así que tendrán mucho tiempo para volver a conocerte». «Tienes razón, Joyce. No sirve de nada ser sentimental. Afrontémoslo de frente, arre». El caballero se sacudió la melancolía, agitó las riendas y el caballo volvió a trotar alegremente. «¿Pero qué hay de ti? ¿Te arrepientes de haber seguido a este anciano a un lugar tan rural?» «De nada. Aún tengo mucho que aprender de ti. No me iré hasta que haya vaciado por completo tu tesoro de conocimiento». «Oh. Eso dependerá de tus habilidades». El caballero Brice, o no, debería ser el comandante Brice, actualmente está en una campaña contra los piratas con el señor. «No ha regresado todavía», dijo el vecino de Brice. «Gracias». Después de agradecerle, Schroeder se volvió hacia su asistente y le dijo: «Parece que el problema de los piratas aquí ha resurgido. Bueno, primero limpiemos la vieja casa y visitemos a Brice cuando regrese». Y así se dirigieron hacia la antigua casa de la familia Schroeder. Durante el camino, Schroeder observó las calles de su ciudad natal. No había prestado mucha atención a su prisa antes, pero ahora notó que, aunque el diseño básico no había cambiado mucho, la ciudad estaba considerablemente más limpia. A intervalos había objetos etiquetados como contenedores de basura, presumiblemente para desechos públicos. En cuanto a la limpieza, ni siquiera la Royal Street de la capital puede compararse, reflexionó. ¿MMM? ¿Qué es eso? ¿Tienda de agua caliente? ¿Qué hace? ¿Es una tienda única aquí? Joyce, la dependienta, notó una tienda que nunca había visto antes. No sé. No recuerdo una tienda así. El viejo caballero estaba igualmente desconcertado. En ese momento, vieron un destacamento cruzando el puente flotante hacia la isla pero sin dirigirse hacia la calle principal del pueblo. En cambio, tomaron otro camino y desaparecieron.
Parece que el resultado de la campaña pirata no es muy optimista, pensaron simultáneamente tanto el caballero como su asistente. Así fue como tu abuelo saldó la deuda de mi familia e incluso financió mis estudios en la capital. Más tarde me recomendó que me uniera a la Legión del Norte en la fortaleza de Longreach. En el salón del castillo el caballero Schroeder concluyó su presentación. Y regresaste a Leichhardt Town porque, cuando uno envejece, anhela volver a sus raíces. Entonces, renuncié al ejército y decidí regresar a mi ciudad natal. Las palabras de Schroeder conmovieron un poco a Poe. La emoción de ser un transmigrante había disminuido considerablemente después del fracaso de ayer. Se preguntó si alguna vez podría regresar a su hogar original. Su familia ha sido un gran benefactor para mí. Me entristeció profundamente enterarme del fallecimiento de su padre. Permítame unirme a su equipo para vengar al viejo conde y contribuir a la paz de nuestra ciudad natal. Hablando del viejo conde, la tristeza y la ira se reflejaron en el rostro del viejo caballero. El conde se había jactado en las cartas de su buena salud y ahora, de repente, había desaparecido. Piratas malditos. Brice dijo alegremente, la amplia experiencia militar de Lord Schroeder sin duda nos ayudará a recuperarnos de la derrota de ayer. Molesto, miró a Brice. No había sensación de vigilancia, los secretos militares no deben revelarse casualmente frente a extraños. Parecía necesario fortalecer la educación sobre seguridad en el ejército. Sin embargo, dicho esto, necesitaba urgentemente un líder familiarizado con el sistema militar de la era actual. Brice y sus hombres, aunque leales, evidentemente estaban al límite en el trato con piratas. Caballero Schroeder, bienvenido a mi ejército, se levantó y le tendió la mano al viejo caballero. Schroeder estrechó la mano del joven conde y dijo, debido a algunas razones que quizás ya conozca, no puedo jurarle lealtad abiertamente, pero el tiempo demostrará mi sinceridad. Pablo entendió y no quiso depender de vínculos personales feudales para asegurar la lealtad de sus tropas. Acompañado por otros, Nat Schroeder visitó el cementerio familiar para presentar sus respetos al viejo conde fallecido hace mucho tiempo. Posteriormente solicitó inspeccionar las actuales fuerzas militares del territorio. Por la tarde, 4 compañías se reunieron en la plaza de armas del campamento militar. Al ver la velocidad y la postura de reunión de los soldados, el caballero Schroeder quedó muy sorprendido. Buenos soldados en verdad. Ni siquiera el ejército de su majestad pudo lograr una formación tan rápida y una marcha uniforme. Al escuchar las palabras del viejo caballero, el joven conde se hinchó de orgullo, aparentemente olvidando la reciente derrota. Pero les falta espíritu. La mayoría de ellos son nuevos reclutas y nuestra salida inicial no fue exitosa. Sin embargo, tenemos un arma secreta poderosa, que demostraremos por primera vez frente a todo el ejército. Luego ordenó a los soldados, todos tranquilos. Soldados, no os desaniméis por la derrota de ayer. Trajeron aquí nuestra última arma secreta para mostrar su poder. Con el seguro que nos redimiremos. Primero, demostremos la granada de mano. Granaderos, den un paso adelante. Tan pronto como terminó de hablar, un grupo de soldados que llevaban paquetes corrió a cierta distancia frente a la multitud y formó una línea, frente a gruesas estacas de madera plantadas en el suelo. Estaban envueltos de pies a cabeza en algodón grueso. Primero, sacaron tubos de bambú, similares a los antiguos encendedores chinos, los encendieron y luego cada uno sacó un extraño objeto cilíndrico de sus mochilas. Se supuso que se trataba de las granadas de mano mencionadas por el conde, con un mango de madera que sobresalía de la parte inferior y un cordón fino enrollado alrededor. Después de desenrollar el cordón, los soldados sujetaron el mango con fuerza. A la orden del conde de lanzar, los soldados de la demostración encendieron las mechas de los objetos con sus tubos de bambú. Después de quemarlos por un rato, los arrojaron vigorosamente hacia las estacas de madera. Las granadas de mano lanzadas explotaron entre las estacas, generando fuertes ruidos. Algunos explotaron al golpear el suelo, mientras que otros estallaron en el aire, enviando metralla volando en todas direcciones y provocando que un humo espeso se elevara de las estacas. Quienes no habían participado en el desarrollo de la nueva arma quedaron sorprendidos por la explosión. Pronto se dieron cuenta de que las explosiones que escuchaban a menudo durante el entrenamiento eran causadas por estos dispositivos. Un soldado vestido con una armadura pesada revisó el área alrededor de las estacas para asegurarse de que no hubiera granadas sin explotar. Una vez que dio la señal de seguridad, Paul ordenó que se retirara la formación, permitiendo a los oficiales y soldados inspeccionar los efectos de la nueva arma.
Cubriéndose la nariz contra un olor acre, se acercaron a las estacas y descubrieron que la explosión había incrustado profundamente la metralla de la granada, principalmente clavos de hierro, en la madera. Expresaron asombro. Una granada arrojada a una multitud podría herir gravemente a quienes tuvieran poca protección, y si golpeaba la cara de alguien, la idea era demasiado terrible para contemplarla. Knight Schroeder realmente elogió: esto será muy eficaz contra la chusma reclutada apresuradamente. Solo unos pocos lanzamientos los dispersarán. A continuación, mostremos la segunda arma. Con esto, incluso un granjero que acaba de dejar su asada puede matar fácilmente a un guerrero bien entrenado. Paul aplaudió ruidosamente, llamando la atención de todos con una declaración tentadora. Se fijaron dos gruesas placas de acero en el suelo, seguidas por dos soldados, cada uno con una pistola de mecha. La multitud rápidamente quedó fascinada por las extrañas armas en sus manos. Los soldados se situaron a 10 metros de las placas de acero y siguieron un procedimiento bien ensayado. Sacaron una pequeña botella de pólvora, llenaron la recámara del cañón del arma con un poco de pólvora y la taparon con una tapa. Luego colocaron el arma en posición vertical, vertieron el resto de la pólvora de la botella en el cañón e insertaron una bala de plomo. Usando una baqueta sacada de debajo del cañón, apisonaron la pólvora y la bala. Finalmente, fijaron el extremo encendido del cordón de la cerilla en la abrazadera al final de la serpentina del mecanismo de cerradura. La presencia de la tapa de la recámara impidió eficazmente la ignición accidental de la pólvora mediante la cuerda de la cerilla. Apuntar. A la orden, los dos soldados apuntaron con sus armas a las placas de acero frente a ellos, como si fueran ballesteros apuntando. Fuego. Cerrando los ojos, los soldados apretaron el gatillo. La acción del gatillo abrió la recámara. Tapa, mientras la cabeza de la serpiente golpeaba rápidamente la pólvora, encendiéndola y haciendo estallar la pólvora en el cañón. Con un estallido, llamas y humo brotaron de los barriles. Mirando en la dirección del objetivo, todos vieron grandes agujeros en las placas de acero. Oh. Aquellos que no estaban familiarizados con el desarrollo de nuevas armas quedaron atónitos y alguien murmuró: ¿es esto, magia? La pequeña bala había atravesado una placa de acero. El aterrador poder de las pistolas de mecha creó un gran revuelo entre los espectadores, especialmente Knight Schroeder, que tenía décadas de experiencia militar. Solo había admirado las granadas de mano, pero las pistolas de mecha lo llenaron de terror. Sus décadas de entrenamiento marcial fueron formidables y podía enfrentarse a varios hombres comunes y corrientes en combate cuerpo a cuerpo con armas iguales. Sin embargo, con estas armas, incluso un niño un poco más fuerte podría matarlo fácilmente. De repente, pensando en algo, se volvió y dijo: «Señor conde, por favor controle estrictamente el uso de estas armas, o podrían causar una gran confusión». El joven conde respondió con una sonrisa: «Por supuesto, caballero Schroeder. Ciertamente no quiero que alguien de repente me haga un gran agujero en el pecho». Capítulo 15. Después de la demostración de las nuevas armas, los soldados continuaron su entrenamiento, mientras Poe, el caballero Schroeder y los oficiales de nivel de compañía y superiores se reunían en el salón del castillo para una reunión. Frente a todos los oficiales, Poe anunció el nombramiento de Schroeder como su jefe de Estado Mayor, explicando que este puesto equivalía al jefe de Estado Mayor en otros ejércitos. Después de presentarle su nuevo sistema militar al caballero veterano, le confirió el rango de mayor, mientras que su asistente, Joyce, fue nombrada capitán, sirviendo temporalmente como oficial de Estado Mayor. Luego vino la discusión sobre los motivos de su anterior derrota. Los oficiales, uno tras otro, leyeron los análisis escritos durante la noche sobre la última batalla. Finalmente, el joven conde dijo: «Los resúmenes de todos son muy detallados y, en conjunto, hay dos razones principales: la renuencia de los nuevos reclutas a luchar y actuar por su propia cuenta. Para resolver este problema, he decidido introducir tamborileros y cornetas en el ejército para cultivar entre los soldados el hábito de moverse al ritmo del tambor. En el campo de batalla, los soldados deben marchar al ritmo del tambor, sin apresurarse imprudentemente ni retroceder por miedo. Los cornetas tocarán 2 toques, la carga y la retirada. Cuando suena la carga, deben cargar hacia adelante, incluso si eso los lleva a un infierno de espadas y fuego. Cuando suene la retirada, no deben demorarse incluso si hay oro y plata por delante. Durante la batalla, los inspectores de cada unidad supervisarán la disciplina en el campo de batalla. Quienes violen la disciplina mencionada serán sancionados, hasta con la pena de muerte, según la gravedad de la infracción. Brice redacta las regulaciones detalladas.
Quiero que todos los soldados los memoricen y comiencen a entrenar de inmediato. Brice respondió, sí, mi señor. El caballero veterano se sorprendió. Aunque este señor rural todavía era menor de edad, tenía una visión única de los asuntos militares. Sugirió, mi señor, me enteré de la batalla anterior. Por favor ejecuten a los soldados que desobedecieron las órdenes y se retiraron sin permiso, para imponer la disciplina militar. Ah, bueno, ya los he sentenciado a trabajos forzados en las minas. Muy bien, ya que les has perdonado la vida, déjalo así por ahora. Pero la próxima vez, no muestres tanta misericordia innecesaria. Volver a castigarlos por el mismo error obviamente afectaría la autoridad de Pablo. Discutamos cómo pelearemos la próxima batalla. Después de presenciar el poder de las armas de fuego, los oficiales se emocionaron, la mayoría creyendo que con el equipo adecuado la victoria en la próxima batalla estaba asegurada. Schroeder, sin embargo, tenía una opinión diferente. Señores, el conde nos mostró armas de fuego para aumentar nuestra confianza, no para volvernos arrogantes. Recuerde, el orgullo viene antes de la caída. Paul en secreto levantó el pulgar ante la comprensión del viejo caballero. Schroeder continuó, creo que en la próxima batalla no debemos depender de las armas de fuego. Debemos hacer que nuestros soldados ganen contra los piratas en combate cuerpo a cuerpo, para superar su miedo interior y establecer una verdadera confianza y un sentido del honor. Correcto, estuvo de acuerdo Paul. Suvorov decía en la tierra, la bala es un tonto, la bayoneta un héroe. Los soldados que se atreven a participar en combates con bayonetas son los verdaderos soldados. La reunión concluyó con la decisión de introducir señalizadores y tamborileros, proponiendo temporalmente 4 tipos de toques de corneta, reunión, avance, retirada y carga, que se complementarían gradualmente a medida que se desarrollara el ejército. El régimen de entrenamiento diario se ajustó para aumentar la intensidad del entrenamiento con bayoneta. Además, se estableció un curso de formación de oficiales, impartido por el caballero veterano, que impartía conocimientos militares de la época, como el establecimiento de campamentos, tácticas de emboscada y contraemboscada, reconocimiento y contrarreconocimiento. Por supuesto, la producción y el entrenamiento de armas de fuego continuarían. Como se desconocía la fuerza de los piratas en el próximo encuentro, era fundamental preparar una carta de triunfo. En el campamento pirata, los piratas también estaban discutiendo sus planes. Kik, Sark me envió para decirte que te contengas. ¿Contener? Ha llenado sus arcas, pero yo apenas he conseguido nada. Te has aventurado tan lejos de la costa y te has enfrentado directamente al señor local, eres demasiado atrevido. Simplemente ataca a algunos civiles y regresa rápidamente a Port Fran. Intimidar a civiles desarmados no es una verdadera hazaña y, además, no tienen nada que valga la pena tomar. Si vamos a hacer algo, hagámoslo en grande. El viejo Grayman cayó en la trampa de Sark y murió. Todo el territorio está en estado de pánico, lo que lo convierte en una excelente oportunidad. Ese chico demasiado confiado de su familia lideró tropas contra nosotros en una batalla ayer. Sus habilidades eran, en el mejor de los casos, mediocres. Sería un flaco favor a mi profesión de pirata no aprovechar esta situación. HMPH, hablando del viejo Grayman, ese bastardo de tiburón en realidad mató a un noble legítimo del feudo, ¿no tiene miedo de provocar la ira colectiva de los señores de la Bahía Noroeste? ¿Qué hay que temer? El propio Grayman rompió el entendimiento entre los señores y nosotros, violando las reglas de Northwest Bay. Es su propia culpa. Además, la familia Grayman, al estar exiliada, nunca se llevó bien con las familias vecinas. Algunos incluso podrían estar disfrutando esto en secreto. Fuiste tú quien primero rompió el acuerdo, aventurándote tan lejos de la costa para provocar problemas. Entonces ¿por qué viniste hasta aquí, para administrar justicia en nombre de los nobles? Basta de hablar. En unos días, llevaré a mis hombres directamente a Leichhardt Town por lo que queremos. Si todavía se resisten, inmovilizaré su fuerza principal y tú podrás colarte desde el otro lado. 9 días después, los piratas vinieron a reclamar los bienes que habían exigido en su carta. Remando en pequeños botes, los piratas se acercaron gradualmente a Leichhardt Town. Al recibir el informe, Paul ordenó inmediatamente a sus tropas que se reunieran en la orilla, listas para la batalla. Y envió un pelotón de guardias para informar a los residentes que cerraran puertas y ventanas con llave y se prepararan para lo peor con cuchillos de cocina en mano.
Que ladrones más audaces, atreverse a provocar el centro del territorio de un conde a plena luz del día después de intentar un ataque sigiloso al amparo de la noche, se maravilló el veterano caballero. Maldita sea, hemos sido descuidados. Si usan su ventaja naval para atraparnos, no será un buen augurio. Deberíamos haber reubicado a los residentes de la isla antes. El veterano caballero lamentó profundamente su descuido. La familia Grayman había construido el castillo en la isla para defenderse de los enemigos terrestres, sin esperar que la amenaza de hoy viniera del agua, convirtiéndolo en una trampa mortal. ¿Hay alguna gente familiarizada con la guerra naval en la isla? Preguntó Schroeder, pero las miradas en blanco de todos rápidamente le dieron su respuesta. Entonces debemos provocarlos para que aterricen para una batalla decisiva. Los piratas primero enviaron algunos botes pequeños para explorar cerca de la costa. Confirmando que los defensores carecían de armas de proyectiles como arcos y ballestas, comenzaron descaradamente a aterrizar. Parecía que después de su victoria en la última batalla, ya no consideraban a la milicia territorial como una amenaza, para alivio del viejo caballero. Al ver que los piratas superaban en número a los del encuentro anterior, Pod originalmente planeó una emboscada a mitad de camino, pero el caballero veterano se opuso a la idea. Creía que los piratas, que eran buenos nadadores, volverían a saltar al agua si la situación se ponía fea. Además, si encontraran resistencia durante el aterrizaje, probablemente usarían sus barcos para bloquear la isla Laqueart, atrapando a soldados y civiles. ¿Entonces qué? ¿Participar en una batalla de barcos con los piratas? Muy bien, entonces tengamos una batalla decisiva honorable, resolvió Paul, y luego reiteró la disciplina de batalla a todo el ejército. Con optimismo, sus posibilidades de victoria todavía eran altas. Incluso si los soldados no podían vencer a los piratas, tenían una gran cantidad de granadas de mano y se habían fabricado con éxito 6 mosquetes, suficientes para hacerles pasar un mal rato a los piratas. Mientras estos pensamientos cruzaban por su mente, la mayoría de los piratas ya habían desembarcado y corrían hacia ellos. «Oye, chico Grayman, ¿has preparado las cosas que te pedí en la carta?», bramó el pirata de gran barba. El mismo tipo grande, barbudo y con una voz fuerte. «No muestres tus emociones, no muestres tus emociones», murmuró para sí el joven conde. «La última vez ustedes intentaron tontamente resistirse a nosotros. Normalmente, habría pedido algún tributo extra por eso. Pero mirando este lamentable lugar, dudo que tengas algo más que unas cuantas cestas de pescado apestoso. Seré generoso, solo entregaré lo que exigí antes», dijo con arrogancia el gran hombre barbudo. Paul ordenó al clarín que hiciera sonar la llamada anticipada. Brice gritó: «Todas las tropas, prepárense. Hoy mataremos a estos sinvergüenzas y vengaremos a nuestros hermanos caídos, adelante». Los tamborileros tocaron los tambores de marcha y los soldados de 3 compañías, lanzas en mano, comenzaron a avanzar lentamente. Paul y Brice inicialmente querían que las 4 compañías siguieran adelante, pero el veterano caballero insistió en mantener una como reserva y algunos encargados de imponer la disciplina, supuestamente para mantener la disciplina en el campo de batalla. «Ja, ¿todavía no has enseñado suficiente lección?». El pirata de gran barba se rió de buena gana. «Hombres, ya que esta vez estamos en su tierra natal, si no lo dan, lo tomaremos nosotros mismos». Sus hombres rieron a carcajadas. «Kik tiene razón, será mejor que nadie robe mis muertes», gritó un pirata, agarrando con fuerza su espada de acero, su expresión volviéndose cada vez más feroz. A medida que los dos bandos se acercaban, finalmente se enfrentaron en un combate cuerpo a cuerpo. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.